¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa Espacio Especial de Elecciones Europeas 2014 que ofrecemos en Telearacena para ir haciendo un recorrido con los distintos partidos políticos que concurren a estas elecciones europeas y que tienen su representación aquí en nuestro municipio y nos son más cercanos porque hay partidos de toda índole en estas elecciones. Empezamos esta ronda de tertulias políticas con Izquierda Unida y nos acompañan en esta noche, en esta mesa, Pedro Jiménez, coordinador provincial. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Nuria Bonilla, portavoz local de Izquierda Unida. Buenas noches. Hola, buenas bienvenida, noches. Nuria. Gracias. Y Joan Llompart, concejal de Izquierda Unida de nuestro Buenas ayuntamiento. noches. Muy buenas noches. Y bueno, pues vamos a comenzar a hablar de estas elecciones europeas en las que tanto se llama a la participación y que tienen esta característica quizás especial de circunscripción única que hace quizás que la participación sea más baja, ¿no? Quizás el hecho de no sentirnos tan representados, no es esa la sensación quizás que hay en los ciudadanos y que lleva siempre esa baja participación. No obstante, creo que los serranos no nos quedamos muy mal posicionados, creo que en 2009 estuvo en torno al 60% de participación en la sierra, no es una cifra demasiado baja, pero bueno, quizás es un poco el debate común, ¿no? que se plantea desde todos los partidos, ¿no? La baja participación y en ese sentido pues se está haciendo un llamamiento unánime por parte de todos los partidos políticos a la participación ciudadana en las elecciones. Eso es un poco, yo creo, por ahí podemos arrancar. Sí, podemos arrancar por ahí, pero porque no es como tú dices, ¿no? Es lo que se plantea, nos lo planteamos todos, pero es que realmente la participación va a condicionar los resultados, lo que luego se vaya a poder hacer en Europa, ¿no? Y yo creo que vemos Europa como si no fuera algo nuestro, como si fuera algo que está más allá, como si fuera algo que está tan lejano, que es como, ¿no? ¿Para qué voy yo a votar una cosa en Europa, ¿no? Es como, ¿qué sentido tiene, no? Bueno, pues es que tiene el sentido de que la mayoría de las políticas que luego se pueden hacer, ya no a nivel nacional o autonómico, sino incluso a nivel local, es que hay muchas cosas a nivel local, comarcal, que dependen de cosas que se están haciendo en Europa, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo por un lado, ¿no? que la gente puede verlo muy lejano, pero es que yo creo que quizá no nos damos cuenta de hasta qué punto eso que parece tan lejano nos afecta luego tan de cerca, ¿no? Y tan eso incluso en lo local, ¿no? A nivel pues de política agraria, de política económica, de gestión, cosas tan básicas que ahora mismo nos están afectando como la gestión del agua, ¿sabes? ¿No? De las privatizaciones, de los recursos, en fin, que realmente es que sí que nos afecta mucho en lo local, ¿no? En lo local y en lo particular, ¿no? Entonces, es verdad que sea muy lejano, pero yo creo que realmente tanto influye lo que se hace en Europa, ¿no? a otros niveles, que de verdad haría falta que la participación fuera más, ¿no? Que la gente se expresara en lo que realmente quiere que se haga con su vida, ¿no? Con su futuro, ¿no? Estas elecciones tienen una característica importante, ¿no? Y es que son las elecciones más justas desde el punto de vista de la representación. El hecho, como tú decías, el hecho de que sea la circunscripción electoral todo el Estado significa que no se pierden votos, que no se tiran votos a la basura, como ocurre, por ejemplo, en unas elecciones autonómicas o en unas elecciones generales, donde el hecho de que la circunscripción electoral sea la provincia hace que la representación final diste mucho del número de votos que cada formación política recibe, ¿no? De ahí que en estas elecciones ni el PP ni el PSOE tengan excesivo interés en que la gente participe. Yo, cuando tú antes decías que todo el mundo hace un llamamiento a la participación, yo quería matizarte, no contradecirte, pero sí matizarte en el sentido de que hay quien estamos pidiendo que se vaya a votar y que se participe con la boca grande, y hay quien lo está haciendo con la boca pequeña por dos motivos. En primer lugar, porque hay un hartazgo de la política que han representado en nuestro país y en Europa el PP y el PSOE. Y por lo tanto el PP y el PSOE saben muy bien que esa enorme bolsa de abstencionistas que ahora mismo existe, que se declaran abstencionistas porque no tienen intención de ir a votar, no lo van a hacer porque no comparten ni la política del PSOE ni la del PP. Y que si lo hiciesen, posiblemente su voto iría destinado a una formación política de las llamadas pequeñas,
¿verdad? O quienes representan posiciones alternativas, como puede ocurrir con Izquierda Unida, ¿no? Y además también por el hecho que te comentaba antes, estas elecciones todos los votos cuentan, todos, y por lo tanto cualquier voto que se emita es importante. De ahí que no haya un interés grande entre el PSOE y el PP porque haya una alta participación, y desde luego sí hay mucho interés por parte de Izquierda Unida. Nosotros tenemos esperanza en que la participación, conforme se acerque el día 25, vaya aumentando y que finalmente el día 25 ojalá en todos los sitios se alcanzase el porcentaje de participación que se alcanzó en la Sierra en las últimas elecciones europeas. Llegar al 60% de participación en el Estado sería un porcentaje bastante aceptable comparado con las previsiones de participación que se están dando en este momento, ¿no? Que ni siquiera llegarían al 50%, ¿no? ¿Vale? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, y sí es verdad lo que ha dicho Pedro, de que hay que tener... Es que es muy importante, ¿no? Son quizás las únicas elecciones donde todos los votos valen lo mismo, ¿no? Porque cuando hay circunscripciones no valen lo mismo, se pierden los restos, solo elegimos los diputados, los parlamentarios que nos corresponden, ¿no? Los restos se pierden. Izquierda Unida siempre pierde muchos restos, por eso pasa muchas veces que sumando todos los restos tenemos mucho más que muchos, por ejemplo, nacionalistas, ¿no? Bueno, que Convergencia y Unió, siempre tenemos mucho más que votos que ellos, y a veces tenemos menos parlamentarios, ¿no? Entonces, ahora sí que valen lo mismo, entonces es muy importante. Luego lo que has comentado de la baja participación, bueno, Europa queda muy lejos, ¿no? En la lejanía. Luego sí es verdad que quizás falte un compromiso democrático, ¿no? Una responsabilidad democrática de entender por qué votamos, ¿no? Que quizá eso, bueno, hay que entender que llevamos 40 años de retraso democrático respecto a Europa, y eso puede pesar también un poco, ¿no? Y luego la imagen de los políticos que tenemos en este país, normalmente, y siento decir que sobre todo los dos partidos mayoritarios, que si casos de corrupción, que si tal, lo que hace es perder, que la gente pierda la confianza en los políticos, y cuando pierden los políticos, por desgracia pierden todos, no pierden solo los culpables, ¿no? Entonces yo creo que son motivos que se unen a un conjunto de cosas que ojalá la gente pudiese entender lo importante que es participar. ¿Ve Izquierda Unida entonces una gran oportunidad en estas elecciones europeas, igual que otros partidos minoritarios, como puedan ser UPyD o Ciudadanos o otros partidos, sí, ¿no? Es quizás una gran oportunidad para vosotros, ¿no? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad, como estábamos hablando, ¿no? Para que la gente se exprese, o sea, para que la gente, yo estos días decía, no solamente es que nos expresemos o no, que exijamos, te quiere decir, ¿no? Que cuando tú pones un voto estás diciendo lo que quieres, ¿no? Y ahora realmente tienes la oportunidad de decir, no, es que esto es lo que quiero, ¿no? Y sé que tengo, ¿no? esa capacidad y ese poder de elegir, de decidir, ¿no? Luego una cosa que la gente no entiende, ¿no? Si tú no participas, ¿qué legitimidad tienes luego para quejarte? Es lo que yo siempre pregunto, ¿no? Si tú no has participado, si tú te abstienes, ¿no? No vas, no haces ni el acto de ir a votar, ¿no? Si es bueno, no lo poco, pero es lo que puedes hacer tú desde la democracia, si no lo haces, ¿está legitimado luego para protestar? No lo sé. Bueno, hablando, tenemos aquí sobre la mesa vuestra lista de candidatos y una breve reseña de la filosofía de vuestro programa, en un formato además en el que se nota el esfuerzo por el ahorro, hay que destacarlo también. Y bueno, tenemos a Willy Meyer en la cabeza de esta lista de 54 diputados, en los que yo creo que mucha gente, que es lo que se suele hacer, yo creo cuando alguien recibe en casa la propaganda electoral, ¿no? Pues busca los nombres que puedan sonar, ¿no? Buscan caras conocidas, en este caso nombres conocidos, ¿no? Sobre todo representación cercana, la representación andaluza. No sé si hay nombres que nos podáis destacar en esta lista de candidatos de andaluces o nombres más cercanos, un poco que sirvan un poco de ejemplo de representación a los andaluces y a los serranos, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que la referencia de nombres es importante, pero siempre que tengan opciones reales de salir, ¿no? Lo que quiero decir es que muchas veces nos conformamos con que aparezcan nombres de gente cercana a nosotros o de nuestra tierra en una lista en las que después a lo mejor no hay posibilidades reales de que salgan, ¿no? Para mí lo importante es el grupo, el equipo y sobre todo el balance de trabajo. Y en ese sentido, hombre, además de destacar que Willy Meyer es un eurodiputado de esta tierra, de Andalucía,
para mí lo más importante es destacar precisamente el balance de trabajo que ha realizado, que ha sido buenísimo, y sobre todo que ha tenido mucho compromiso con la provincia de Huelva, ¿no? No en vano, yo he visitado en 5 ocasiones el Parlamento Europeo para defender iniciativas que Billy Meyer ha registrado en nombre de nuestra organización y que han tenido que ver con la contaminación en Huelva, con la situación de Doñana, con iniciativas como el hecho de oponernos al pago de la autopista de Portugal, del Algarve, ¿verdad?, que han tenido que ver también con la defensa del sector del castañar, solicitando que se incluyese la castaña dentro de la política agraria comunitaria bajo la consideración de fruto seco y por tanto que recibiese subvenciones y ayudas como reciben otros frutos secos como la avellana o algunos otros frutos secos que tienen relación con todo lo que es el levante español. Billy ha sido una persona muy comprometida con esta provincia. Él encabezó una delegación de parlamentarios europeos que visitó toda la zona de las balsas de Fosfolleso en Huelva, la zona contaminada, que afortunadamente concluyó con el cese de los vertidos. Y para nosotros es muy importante la candidatura que presenta Izquierda Unida, porque es de las mejores candidaturas que ha presentado. Yo creo que es la mejor, para mí es la mejor candidatura que ha presentado en unas elecciones europeas, ¿no? Es una candidatura muy plural que recoge no solamente la diversidad de pensamientos de Izquierda Unida, sino que también están representados formaciones políticas de la izquierda de otras comunidades autónomas, ANOVA de Galicia, Iniciativa per Catalunya Verds de Cataluña. En fin, hay una representación muy amplia y después también están representados colectivos, organizaciones sociales con las que hemos coincidido en muchos casos. Couso, que es una persona que viene de los movimientos sociales, que ha abanderado la lucha por defender la dignidad en este caso, de los periodistas españoles, ¿no?, frente a lo que supuso o lo que ha supuesto el pretender apartar de cualquier juicio lo que fue el asesinato de su hermano en la guerra del Golfo. Viene en la lista la que ha sido número 2 de comisiones obreras a nivel federal y por tanto, bueno, pues para nosotros es una lista, insisto, que forma equipo, que es muy diversa, que es muy plural, que recoge, yo creo, que lo mejor de la izquierda social y política de nuestro país, y para nosotros tiene una buena representación de nuestra tierra, porque no en vano, insisto, la encabeza el propio Billy Meyer, que es compañero nuestro de Izquierda Unida de Andalucía y que ha sido el que nos ha representado durante estos años de una manera magnífica. Hablamos de eso, de alguien con trayectoria importante, ¿no?, en Europa, y bueno, eso yo creo que es un poco el fuerte que tiene Izquierda Unida en estas elecciones, ¿no? Bueno, Billy ha superado con creces el porcentaje de iniciativas con respecto a otros grupos parlamentarios europeos que tienen más personas, que han tenido más personas trabajando allí, ¿no? Prácticamente él ha sido el único parlamentario, aunque obtuvimos 2 parlamentarios europeos en las anteriores, pero finalmente el grupo se quedó con un solo parlamentario, ha sido Billy Meyer, y sin embargo el grado de iniciativas, el número de iniciativas, el porcentaje con respecto a los otros grupos parlamentarios españoles con representación en Bruselas, en la Cámara Europea, es infinitamente superior, ¿no? Eso demuestra no solo su compromiso, sino también la capacidad de trabajo que tiene Billy. ¿Qué podemos contar de un poco la posición de Izquierda Unida en cuanto a esos grandes, principales debates en estas europeas? Pues hablamos de la brecha norte-sur, de las tasas de desempleo, del crecimiento económico de España, que curiosamente se posiciona por debajo de países como Rumanía, por ejemplo. ¿Cómo se pronuncia Izquierda Unida en estos debates? Bueno, vamos a ver. Sigue, ya Nuria, te cuando eso, pararme que me emociono, ¿eh? Dejamos que arranque Pedro. No quiero yo monopolizar el debate, ¿no? O la entrevista. Hombre, vamos a ver, la política española evidentemente está marcada por la política europea, ¿no? Es una consecuencia. Pero en cualquier caso también habrá que decir que la política europea ha contado con el respaldo
de todos los gobiernos que hemos tenido en nuestro país. Muchas veces tenemos la impresión de que lo que hacemos en España es impuesto por Europa, ¿no? Y nada que se le parezca. No es que sea impuesto, sino que ha sido compartido y apoyado y, por tanto, consecuentemente aplicado en España, porque se ha estado de acuerdo con esa política. Lo que quiero decir con esto es que la política que se está haciendo en España es una política acordada en Europa, pero acordada con el apoyo, en primer lugar, del gobierno del señor Zapatero y, en segundo lugar, con el apoyo del señor Rajoy. Es decir, no nos impone nadie lo que estamos haciendo en nuestro país, sino que nuestros gobernantes han apoyado la política que se ha aprobado para todos los países europeos y, consecuentemente, también para nuestro país. Esa política no contempla la inversión pública como creadora de empleo, sino que, contrariamente a lo que defendemos desde Izquierda Unida, es una política que renuncia a generar ingresos para invertir y, por tanto, crear empleo, y se limita exclusivamente a recortar y a ajustar los presupuestos de los países miembros. De manera que, contrariamente a lo que se está haciendo en Estados Unidos, que es inyectar dinero público a la economía para reactivarla y ser el motor que haga que la economía privada avance y también se contribuya a crear empleo, lo que se está haciendo es todo lo contrario, es desmantelar todo el sector público, ¿verdad? Privatizar lo poco que todavía queda de público y renunciar a la inversión pública como generadora de empleo, de manera que estamos asistiendo a unos presupuestos cada vez más ajustados y más recortados a nivel del Gobierno central y de todas las administraciones. Nuestra comunidad autónoma, Andalucía, ha recibido este año 1.200 millones menos para su presupuesto ordinario, y por tanto eso se refleja en la renuncia a la creación de empleo. Los ayuntamientos todos están intervenidos por el Gobierno central a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de las políticas de ajuste, y bueno, el problema que tenemos en nuestro país es precisamente que la política que en primer lugar llevó a cabo el gobierno del señor Zapatero y que después ha continuado y ha acentuado muchísimo más el gobierno del señor Rajoy es una política que nos conduce a los 6 millones de parados, que tiene como referencia la reforma laboral, los recortes de pensiones, ¿verdad?, y la privatización de los servicios públicos, como está ocurriendo sobre todo en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, con el cierre y la venta de hospitales y con el cierre de muchos colegios, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? En la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Valencia, en Castilla-La Mancha, se están cerrando colegios en las zonas rurales porque son colegios con poquitos alumnos que la comunidad entiende que para ahorrar gastos lo que hay que hacer es cerrarlos, ¿no? Y en la Comunidad de Madrid, bueno, pues todos recordamos el episodio bochornoso de lo que ha significado el proceso de venta de toda la sanidad pública, de todos los hospitales públicos de Madrid, que finalmente, gracias a la movilización del pueblo y de las denuncias que se han interpuesto en los juzgados, se ha conseguido parar. Pero en principio, si no hubiese sido así, hoy todos los hospitales de Madrid estarían privatizados, ¿no? Se habían puesto en venta. Bueno, pues lo que decimos desde Izquierda Unida es que si queremos cambiar eso, lo que hay que hacer es aumentar la política de ingresos del Estado con una política fiscal diferente que haga precisamente que quienes hoy están sacando el dinero a los paraísos fiscales, poniéndolos a buen recaudo, aflore ese dinero y tributen, que se les ponga un impuesto a las empresas que hoy prácticamente no tributan, las empresas del SICA, las que cotizan en bolsa, ¿verdad?, que están haciéndolo al 1%, cuando lo que estamos diciendo es que hay que aumentar esa política fiscal para generar ingresos y que esos ingresos puedan revertir precisamente en inversiones públicas que generen empleo, a mantener las pensiones públicas y a mantener una política social que haga que las rentas del trabajo no sigan disminuyendo cada vez más, como lo vienen haciendo, en beneficio de las rentas del capital. En España, con esta política, cada vez los ricos son más ricos y cada vez los pobres somos más pobres, y cada vez hay más pobres que había hace unos años, ¿no? Y si eso lo extrapolamos a Europa... Yo voy a extrapolarlo a Andalucía, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo muy claro, lo que ha dicho Pedro, es lo que está pasando en educación, ¿no? En educación este año se han quedado 4.000 interinos menos. Porque hay que ajustarse a un déficit que te viene de Madrid, ¿no? Hay que ajustarse porque si no, pues ya sabemos con lo que nos amenazan, ¿no? Eso supone 4.000 interinos menos, y no sé si fue ayer o anteayer, salió una noticia también de que yo soy docente, ¿no? O sea, sé de lo que hablo,
los complementos autonómicos no se van a poder pagar porque Madrid no ha aceptado ese 3% más de poder aumentar el déficit. ¿No? Claro. Viene de lo mismo, si tú a lo público, ¿no?, le estás quitando personal, le estás quitando presupuestos, le estás quitando recursos, ¿no?, ¿qué acabarás haciendo? Acabarás perdiendo calidad, ¿no? Y acabarás consiguiendo que la gente se vaya a lo privado, acabarás dando un balón de oxígeno o dando aire a lo privado para, entre comillas, cargarte lo público, ¿no? Y es un ejemplo muy claro de lo que ha dicho Pedro que está pasando en educación. ¿Y cómo podemos hablar de igualdad en Europa cuando conocemos la noticia tan reciente de Suiza, por ejemplo, con un salario mínimo interprofesional de casi 4.000 euros? ¿Es posible? Claro, pero ¿sabes? Yo creo que ahí no es lo que hablábamos antes. Mientras en Europa quien siga gobernando, porque realmente es quien gobierna, ¿no?, pues sea la derecha, bueno, y los socialistas, que prácticamente hacen una política común, ¿no?, porque había, creo que era un 70 y tantos % de decisiones, de leyes, de normativas 75. Y tal, que son 75, bueno, 75 y en algunas cosas incluso más, ¿no? El 75 era como la media, ¿no?, de decisiones que se toman en común, ¿vale? Entonces, mientras eso funcione así, desde luego va a seguir habiendo diferencias, ¿no? Como decía Pedro, cada vez va a haber ricos más ricos, cada vez va a haber pobres más pobres, pero claro, es que quien está gobernando ahora mismo no está gobernando para que haya de verdad una igualdad. Está gobernando para que siga imperando esa desigualdad, ¿no? Entonces, quiere decir, no se puede esperar otra cosa, ¿no? Mi suegro dice una cosa muy graciosa respecto a esto, y es que quiere decir, la derecha hace lo que hace y no nos podemos extrañar de que quien está gobernando desde la derecha esté haciendo lo que está haciendo, o sea, están haciendo su trabajo y además lo están haciendo súper bien hecho, o sea, súper bien. Vale, entonces no nos podemos extrañar, otra cosa es que no nos guste, pero está claro que extrañarnos no. Entonces, bueno, mientras eso siga así, está claro que estas desigualdades van a seguir existiendo, ¿no? Yo pongo un ejemplo, ¿no?, de lo que decía de Suiza, porque cuando yo vengo de Mallorca, ¿no?, cuando yo era más jovencito, me pasaba por ahí y veía cantidad de personas mayores, alemanes, ¿no?, gente de Europa, y no sé qué hacían ahí, ¿no? Luego empezó aquí a pasearme por lugares de la costa andaluza y he visto que pasa lo mismo. Con las pensiones que esa gente cobra, aquí viven de miedo, aquí viven muy bien. En cambio, nosotros tenemos problemas para nuestros pensionistas, ¿no? Quiero decirte que al final, eso lo decía un profesor mío de carrera, decía claramente que al final vamos a ser la residencia de personas mayores de Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a tener un poder adquisitivo que es donde aquí van a poder vivir bien, y nosotros ¿qué vamos a hacer entonces? Nosotros irnos allí a trabajar. Irnos allí a trabajar. Y lo mejor es que se da la fuga de cerebros, ¿no? Claro. Que también... ¿Cómo le llamaban no le llaman fuga de cerebros, claro, ellos le llaman de otra manera, ¿no? Es como lo que realmente es un exilio, ¿no? Como le decía, el exilio económico, ¿no? Ellos lo nombran como movilidad, ¿no? Claro. Movilidad exterior, y que es que la gente, vamos a ver, espérate, una cosa es que yo me mueva porque me da la gana, y otra cosa es que yo me mueva porque es que no tengo más narices que moverme, porque es que si no me quedo en mi tierra, ¿no?, como se dice, comiéndome los mocos, ¿no? Entonces, eso no es movilidad, eso es que yo me tengo que ir de mi tierra a trabajar a otro sitio. Y pasa, cuando dice lo de la fuga de cerebro, que la fuga de cerebro se produce porque aquí no se está invirtiendo. Si aquí se invierte en investigación, si se invierte en ciencia, la gente no se iría. ¿Qué pasa? Que aquí el recorte nos obliga a dejar de invertir, pero es que hay sitios donde no se está dejando de invertir en esas cosas, y entre otros, por ejemplo, en Alemania siguen invirtiendo ahí. ¿Por qué? Porque es que ahí está el futuro. Entonces, que nos vamos a ver abocados, es que esa diferencia viene de atrás, pero es que o nos ponemos las pilas ya en invertir donde realmente se invierte con perspectiva de futuro, o es que nos vemos que vamos a seguir estando a la cola. Ellos no, quiere decir, ¿no?, quien ha estado siempre ahí no va a dejar de hacerlo, sabe dónde está, ¿no?, por dónde se tira para adelante, ¿no? Y está claro que se tira por ahí. Entonces, ese tipo de inversiones son fundamentales, no ahora, porque es verdad que yo entiendo que son cosas a largo plazo, ¿no? Tú no puedes invertir en investigación o en desarrollo para mañana, no, pero sí que es verdad que el futuro está ahí, ¿no? Y si se nos va la gente que puede hacer ese trabajo aquí, se nos va a otro sitio, y en otros sitios van a hacer ese trabajo, y alguien desde luego se va a beneficiar de eso, nosotros no. ¿Y cuáles son las claves del cambio en Europa? Porque parece difícil, con un norte superpoblado gobernado por la derecha y un sur en el que, bueno, pues no hay tanta densidad de población, y que es donde principalmente pues se mueve el voto de izquierda, ¿no? ¿Es posible el vuelco electoral en estas elecciones europeas? Sí, es posible. Sí, es posible, y además nosotros estamos muy confiados en que ese vuelco electoral pueda darse. Desde luego no exclusivamente en España, tiene que sumarse también la representación de la izquierda plural, lo que representa la izquierda plural en España, en otros países de la Unión Europea,
para llegar a conseguir un grupo parlamentario numeroso, en torno a 60 parlamentarios europeos, para conseguir ser determinantes. Y yo creo que estamos muy cerca de conseguirlo, si no está prácticamente asegurado, ¿no? Cuando el otro día escuchábamos hablar a Felipe González de la Gran Coalición, ¿verdad?, que a algunos podría chirriarle esto de la Gran Coalición, ¿cómo que ahora aparece Felipe González hablando aquí de la Gran Coalición? ¿Qué pasa, que se le ha ido la pinza a Felipe González? No se le ha ido la pinza a Felipe González, de todo menos tonto, y sabía muy bien de lo que estaba hablando. De lo que estaba hablando es de que hay una posibilidad real de que en Europa tenga que haber una gran coalición entre los conservadores y los socialistas. Los socialistas españoles hoy gobiernan en Europa con los conservadores, cuidado. Es decir, que Felipe no estaba hablando de algo que no se pueda dar, de hecho, se está dando, se está dando. Lo que pasa es que él no hablaba de que los socialistas españoles participaran de un gobierno conservador en Europa, sino que hubiese que llegar a una gran coalición en toda Europa entre los partidos socialdemócratas y los conservadores. Pero bueno, para que la gente lo sepa, porque posiblemente muchas personas lo desconozcan, hoy el gobierno de Europa cuenta con la participación de los conservadores españoles, del Partido Popular, y de los socialistas, socialdemócratas o socialliberales españoles, que también forman parte de ese gobierno. Es decir, que no solamente se está coincidiendo en apoyar desde el PSOE y desde el PP el 75% de las medidas que se han aprobado en Europa, sino que es que además se está compartiendo el mismo gobierno. El señor Almunia es comisario europeo en un gobierno compuesto por conservadores, liberales y socialdemócratas españoles. Y en las últimas elecciones europeas, en la campaña, el PSOE no le dolieron prendas en decir que apoyarían la presidencia de Durão Barroso, como después hicieron. Es un conservador, vamos, de la derecha más rancia de Portugal, ¿no? Uno de los que fue anfitrión en la foto famosa de los Azores, con el señor Aznar, el señor Bush y el señor Blair, ¿verdad? O sea que, bueno, el vuelco es posible. Nosotros estamos trabajando, desde luego, para que en España se dé ya un vuelco en la representación, y estamos ahora mismo en todas las encuestas que nos dicen que Izquierda Unida va hacia arriba de una manera importante, pero nuestro gran reto es conseguir que ese vuelco electoral se dé en toda Europa para hacer cambiar esa política. En Andalucía yo creo que la experiencia es positiva. En Andalucía el Partido Socialista no le ha quedado más remedio que tenerse que sentar en una mesa con Izquierda Unida y discutir un programa electoral diferente a lo que ha venido haciendo el PSOE en los últimos 30 años en nuestra tierra, y de eso, bueno, pues evidentemente yo creo que la gente valorará lo que se vienen haciendo en la Junta de Andalucía en materia de vivienda, que no tiene nada que ver, no es desde luego nada parecido con lo que se ha hecho en esa materia en los 30 años anteriores de gobierno en solitario del Partido Socialista, ¿no? Por tanto, nuestra esperanza está en conseguir una gran representación en las elecciones europeas, primero en nuestro país, que nuestros parlamentarios se sumen a los del resto de Europa para conseguir un gran grupo parlamentario de la izquierda unitaria europea que haga que esa política de derechas que se ha venido llevando a cabo hasta ahora mismo tenga que cambiar necesariamente. El salario de los 1.500 euros de Suiza o los salarios mínimos que tenemos en España, esa gran diferencia de salario, responde a la concepción y al modelo de Europa que se ha llevado a cabo por los dos grandes países, los dos grandes partidos, los conservadores y los socialdemócratas, ¿no? Una Europa en la que el elemento en común era la moneda y las transacciones comerciales, ¿verdad? Pero una Europa en la que las personas pintaban poco. Es decir, aquí ha habido una moneda única, ha habido una serie de leyes que protegían la libertad de tránsito de las mercancías y la libertad de mercado, pero desde luego no ha habido un verdadero proyecto de construcción de Europa, de una Europa social en la que hayamos ido a la homologación de las pensiones, de los salarios mínimos, de las condiciones y de los derechos que todos los trabajadores y trabajadoras de Europa deberíamos de tener garantizados. Pero ahí yo creo que, ¿no?, cuando tú decías antes, ¿no?, porque el sur, el norte o el centro y la periferia, ¿no?, como se habla, yo creo que no solamente hay gente que lo está viendo así en el sur, ¿no?, o en la periferia porque puede haber más descontento o puede haber esa desigualdad, ¿no? Es que yo creo que ya, no, en el norte, en el centro,
hay mucho descontento, Sí, sí. hay mucha, ¿no?, mucha gente, ¿no?, pues, la izquierda, los ecologistas verdes, en fin, que hay, ¿no?, mucho movimiento ya de un cambio en las políticas medioambientales, o sea que ahí hay ¿no?, una bolsa muy grande y creo que, bueno, como decía Pedro, ¿no?, que es que ahí es donde tenemos que unirnos todos para que pueda haber, y luego, por ejemplo, en materia de empleo, ¿no?, que dice, bueno, es que aquí es verdad que estamos mal y en Suiza discutirán un sueldo base que está por las nubes, ¿no?, comparado con el nuestro, pero es que en la misma Alemania el trabajo que hay, en la mayor parte del trabajo que hay es mini job, o es trabajo, como le dicen, working poor, ¿no?, de trabajadores pobres, ¿no? Eso en lo que es el centro, que podríamos decir que lo que se supone que están mejor, ¿no? Entonces, no es tan bien, realmente es tan mal, ¿no? Y es verdad que hay a lo mejor esa diferencia entre centro y periferia, pero creo que la diferencia entre, ¿no?, los que tienen mucho, ¿no?, los ricos y los pobres que hablamos antes, se está dando ya en cualquier país de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que esa masa de descontento está en cualquier sitio, ¿no? Entonces yo creo que esa es como decía Pedro, ¿no?, la esperanza de que todos los que estamos ahí nos unamos a que podamos hacer que sea diferente, ¿no?, y que se cuide a la persona y que, ¿no?, que no se cuide la economía, ¿no? Y luego, incluso cuando hablaba de transacciones comerciales y de, bueno, es que desde Europa se está permitiendo hacer algunos tipos de transacciones comerciales que te dice, bueno, esto cómo puede estar pasando, ¿no? Que es que resulta que hay acuerdos de comercio con países donde es que no se respetan no ya los derechos laborales, sino los derechos humanos de la gente. Es que hacemos, comerciamos con Marruecos, comerciamos con China, comerciamos con, ¿no? Hay libre mercado. Bueno, espérate, pero eso es un momento, esto no se puede hacer, no solamente por lo que nos está afectando, ¿no? Porque es que resulta que estamos poniendo nuestra economía en comparación a una economía en la que es que no se está respetando nada. Claro, es que es baratísimo producir allí, es que es baratísimo importar allí, sí, mire usted, pero es que allí están explotando a la gente, es que eso no se puede hacer. Entonces estamos desmantelando nuestra industria, que realmente yo creo que es una de las fuentes de donde se puede salir de la crisis, ¿no?, que es generar otra vez la industria, generar la producción, ¿no? Donde no hay producción no puede haber, yo creo, desarrollo, ¿no? Y en parte haciéndolo, bueno, trayéndonos nuestra industria de sitios donde creo que moralmente, ¿no?, o éticamente no debería estar, ¿no? O si estuviera, desde luego tendría que ser habiendo otras exigencias por parte de quien está gobernando, ¿no? Bueno, espérate, vamos a comerciar, sí, pero vamos a comerciar con cierta ética, no solamente por el dinero, ¿no? No puede ser. El capitalismo no tiene ética, ¿no? O sea, les importa poco. Ya, pero por eso la izquierda y el capitalismo a lo mejor no se han llevado nunca demasiado bien, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor hay que poner al capitalismo un poco en su sitio, que yo creo que quizás es lo que hace falta, ¿no? Y lo que desde, ¿no?, lo que hablamos, ¿no?, de la izquierda esta plural realmente se está pidiendo, ¿no? Es que resurja de aquí otro modelo, es que este modelo está claro que no está funcionando, ¿no? Pero a todos los niveles, ¿no? Te dice, bueno, es que a nivel medioambiental, el capitalismo en 3 días explota el planeta, o sea que es que quiere decir que por ahí no van los tiros, ¿no? Y creo que sí, que hay mucha gente ya un poco en esa línea, ¿no? Digo, para ellos no está funcionando, para ellos sí está funcionando, hombre, para la mayoría. Sí, ¿no? Bueno, pero llegará un día en que como los billetes no se comen, pues tampoco va a funcionar para ellos. Lo que pasa es que con el sistema montado la única manera es votando, es cambiando la dinámica, es dándonos poder a los que no lo tenemos hasta ahora, ¿no? Y al menos dándonos la oportunidad, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? A veces se dice, bueno, ¿para qué voy a votar más? Tengo porque van a ser lo mismo. Bueno, danos la oportunidad. Cuando nosotros te defraudemos, nos castigas. Entonces ya nos castigas. Pero es que no nos dan ni la oportunidad. ¿Qué prima más para Izquierda Unida, teniendo en cuenta la situación en la que España se encuentra actualmente dentro de la Comunidad Europea? ¿Prima más el crecimiento económico? ¿Prima más la recuperación de ciertos derechos que se hayan perdido? Un poco por dónde va vuestro modelo de España dentro de Europa. Yo creo que algunas cosas van, ¿no? Es como lo de la gallina y el huevo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? No, por la economía, pero es que yo creo que va una cosa... Lo que pasa es que habría que dejar muy claro que el crecimiento económico no garantiza nada. En España hemos tenido, antes de la crisis, un enorme crecimiento económico que no ha significado reparto de la riqueza, sino la acumulación de esa riqueza en las manos de la misma gente que hoy, en una situación de crisis, sigue obteniendo beneficios. Entonces, el problema no es crecer económicamente, sino que ese crecimiento se reparta. Porque si el crecimiento significa acumulación de beneficios en muy pocas manos, que es lo que ha significado la etapa de bonanza que hemos tenido en nuestro país, pues entonces no avanzamos. Nosotros lo que decimos es que la Constitución española establece de una manera muy clara
que la economía está al servicio del interés general. Y sin embargo, hoy lo que estamos viendo es que el gobierno está poniendo el interés general al servicio de una minoría que sigue explotándonos económicamente, que sigue especulando con el dinero. O sea, los máximos culpables de la situación de crisis en nuestro país, las entidades financieras, los sectores inmobiliarios vinculados sobre todo también con los grandes bancos, ¿verdad?, que son los que han estado enriqueciéndose en la etapa de crecimiento, hoy son los que están recibiendo el dinero público que se nos está quitando a la mayoría social. La situación económica de la mayoría de las personas de nuestro país ha empeorado, y ha empeorado porque estamos pagando más impuestos, estamos pagando más tasas por los servicios que recibimos, y porque esos servicios son menores, son peores, de peor calidad, y ese dinero que se está sacando de nuestros bolsillos se le está inyectando directamente a las entidades financieras para sanear la crisis de esos bancos que han especulado durante mucho tiempo con el ladrillo y con el suelo, y que cuando estalló la burbuja inmobiliaria quedaron en una situación de quiebra prácticamente frente a los grandes bancos alemanes y franceses, que eran los que les habían estado prestando el dinero para que ellos especulasen. Bueno, pues hoy la banca está declarando beneficios, se está saneando con el dinero del Estado, que en lugar de ir a la sanidad, a la educación, como hemos dicho aquí antes, a las políticas sociales o a crear empleo, lo que está haciendo es inyectándoselo directamente a las entidades financieras, a la banca, para sanear su situación. Hoy no se suicida ningún banquero, contrariamente a lo que ocurrió en la crisis de principios del siglo XX, ¿verdad? Sin embargo, sí se suicidan muchas personas a las que se les quitan su vivienda porque no pueden pagar la hipoteca y poderla mantener. Ese es el gran drama de esta situación de crisis, que quienes han creado la crisis ni van a la cárcel ni se suicidan. Al revés, se van jubilados con pensiones multimillonarias porque son tan sinvergüenzas y tan golfos que se han blindado previamente sus contratos para, en el caso de despido, irse además con indemnizaciones millonarias. Eso está ocurriendo en muchos grandes directivos. Beneficios en muy cortísimo plazo, ¿no? Porque es que ya hay muchísimas entidades bancarias, empresas, tal, que dicen, bueno, si hemos tenido un par de años que parecía que no, pero enseguida están generando ya unos beneficios otra vez enormes, ¿no? Entonces, en síntesis, el crecimiento tiene que estar al servicio del interés general y no al servicio de una minoría, de una casta minoritaria, que es la que se beneficia. Por ejemplo, cuando vemos al Borbón, ¿verdad?, al señor Juan Carlos, al rey de España, al rey de España, cuando lo vemos en los países árabes, ¿verdad?, con estos discursitos que nos hace, la gente no sabe que este señor lo que está haciendo en ese momento es trabajar para el montón de empresarios que van con él, esa cohorte de grandes empresarios, y que lo que está haciendo es gestionar contratos en esos países árabes para esos señores, que no generan empleo en nuestro país, ni les importa los 6 millones de parados de nuestro país, lo que les interesa es engordar su bolsillo. Seguramente luego me llevaré mi dinero a un paraíso fiscal. Sí, sí, que si luego sí que generan ese empleo aquí, ¿no?, con las políticas sociales, no sociales, de empleo que se están haciendo dentro del marco Europa, que está haciendo un recorte total de los derechos del trabajador, ¿no?, con bajada de salarios, con el despido, con todo eso. Entonces, claro, sí, aumento de la jornada laboral, en fin. Claro. Y luego lo de la banca que comentaba Pedro, yo nunca he entendido, o sea, dio dinero a la banca directamente para salvarla, ¿no? Yo nunca he entendido, nadie ha sabido explicarme por qué ese dinero no se pudo dar a los endeudados con la banca con la condición de que nosotros se devolviéramos a la banca, porque así se hubiera beneficiado a la banca y nos hubiéramos beneficiado nosotros, ¿no? Pero no, se dio directamente a la banca. Yo no he entendido. Y llega el caso de los desahucios, ¿no?, que mucha de esa gente que si le hubieras dado el dinero podría haber saldado su deuda con la banca, pues están quedando sin vivienda. Igual ¿Y por qué no la devolvió? Porque tú dices, se podía haber hecho así, o la banca podía haber estado obligada a devolverla, ¿no? Claro, Tampoco, ¿no? Claro, es que ese caso, ¿no? Es como... Ese dinero que fue a la banca podía haber ido también a los estados, ¿no? Creo que Bueno, es que a la banca le ha llegado dinero por dos vías. Una, por la vía del Banco Central Europeo, que es la pregunta. A eso me refiero. Es la pregunta a la que tú te referías, ¿verdad? Le ha llegado dinero directamente del Banco Central Europeo, que lo ha puesto a disposición de la banca privada al 1% de interés. El dinero que ha cogido la banca privada española, prestado por el Banco Central Europeo, le ha pagado un interés del 1%, y ese dinero después, esa misma banca española, que ha recibido el dinero del Banco Central Europeo, se le ha prestado a las administraciones españolas al 5, al 6 o al 7% de interés. Es decir,
volvemos otra vez a lo que hablábamos. Eso es lo que hay alguien que ha hecho negocio. Eso se llama especular con el dinero, ¿verdad? Público. Eso es. Entonces, en una situación de crisis con 6 millones de parados, con recortes en la sanidad, en la educación y en las políticas sociales, la banca privada sigue especulando y enriqueciéndose con el dinero público. Esa es una vía, la que le llega del Banco Central Europeo. Pero además de la que le llega a través del Banco Central Europeo, el gobierno es que ha dado dinero a fondo perdido. Es que la crisis de Bankia, el agujero de Bankia, que le ha costado al Estado 36.000 millones de euros, ¿verdad?, coincide que es el dinero que se ha recortado para la política de pensiones en nuestro país. La congelación de las pensiones, en el periodo que se había calculado de aproximadamente 5 años, suponía exactamente 36.000 millones de euros, que es el dinero que el Estado le ha inyectado a Bankia y que además no ha tenido ningún tipo de pudor en declarar públicamente que prácticamente ese dinero renunciaba a recuperarlo. Es decir, que el Estado le ha regalado a Bankia 36.000 millones de euros que le ha quitado de poder adquisitivo a las pensiones, a los pensionistas que tienen pensiones de 600, de 500, de 700 euros, ¿verdad?, para que estos directivos de la gran banca, entre ellos el señor Rodrigo Rato, no vayan a la cárcel. Es lo que hablábamos antes. O sea, cuando Joan decía, yo no me explico, bueno, pues es muy fácil. Es que el gobierno está gobernando para su casta, para su gente. El gobierno del Partido Popular está gobernando para los banqueros, para los grandes empresarios, que además son los que después le meten a ellos dinero B, para que se enriquezcan. Dinero B, ¿verdad? Bueno, me gustaría hablar un poco de propuestas concretas, precisamente de partidos como Izquierda Unida, incluso partidos más minoritarios, son quizás los que en sus programas electorales hablen, para las europeas tengan propuestas realmente más concretas. PSOE, PP tienen propuestas más generales, eso es algo que está ahí evidente, analizado, y bueno, pues sí, algunas propuestas concretas y sobre todo que puedan afectarnos directamente a los andaluces, afectarnos directamente a nosotros, los vecinos de aquí de la Sierra de Aracena. Imagino que habrá mucho que decir en cuanto a leyes de desarrollo rural, ¿no? Bueno, hay de todo, pero en cualquier caso la clave está, como siempre, en la economía, es decir, en las medidas económicas, ¿no? Y hemos estado hablando del Banco Central Europeo. Una de las medidas que plantea Izquierda Unida en su programa electoral es que el Banco Central Europeo no puede ser una entidad que esté al servicio de la banca privada, sino que tiene que ser una entidad financiera que esté al servicio de los estados y de los gobiernos. Y por tanto que ese dinero que hoy está yendo a la banca privada para que siga especulando y enriqueciéndose con él mismo, debe de ir precisamente a los estados y a los gobiernos. Y que ese dinero se debe de conceder a un interés muy bajo, como se viene haciendo en este momento, para que los gobiernos de los estados miembros lo pongan precisamente en circulación con dos objetivos. Por una parte, generar inversiones que al mismo tiempo creen empleo, y por otra parte facilitar créditos a muy bajo interés a aquellos sectores de la economía que realmente generan más empleo. Nosotros hemos apostado, como todo el mundo sabe, por la economía social y por tanto por facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, a los autónomos, a aquellos sectores que son los que realmente generan tejido social y generan empleo. Y además son los sectores que se asientan en el territorio. No es lo mismo las pequeñas y medianas empresas que las grandes empresas multinacionales, que cuando las ven malas y no buenas, cierran sus instalaciones, se van, les da igual el problema de paro que generen, les da igual si tengo que el problema, a 1.000, a 2.000, a los que hagan les falta, da igual el problema medioambiental, les da lo mismo, y por tanto lo que estamos hablando es de cambiar la política económica para que, como he dicho antes, la economía esté al servicio de la mayoría social y no al contrario. Y después, bueno, de ahí se derivan en todas las materias muchísimas propuestas. Nosotros apostamos por el mantenimiento de lo público y, por tanto, por la potenciación y el mantenimiento de la sanidad pública, de la educación pública y de unos buenos servicios públicos que garanticen el derecho a la igualdad, porque la mayor desigualdad se da precisamente con la privatización de los servicios públicos y de los sectores públicos. Quien tiene dinero podrá pagarse unos buenos servicios públicos, quien tenga dinero en estas circunstancias, en esta coyuntura
tendrá derecho a una pensión en el futuro, mientras que quien no tenga dinero, desde la concepción conservadora y de la política que se está llevando ahora mismo, no tendrá posibilidades de tener una pensión en el futuro. Lo que estamos diciendo es que hay que potenciar lo público y que hay que garantizar esos derechos en condiciones de igualdad a toda la gente, ¿no? Y que cuando hablamos de lo público, ¿no?, parece que solo hablamos de educación, de sanidad, ¿no?, de servicios, pero es que cuando hablamos de lo público hablamos de servicios mínimos, ¿no?, o sea, o básicos, como es pues el agua, ¿no?, como son los suministros eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso en muchos sitios está cayendo en manos privadas también, o sea, que es que va a llegar un momento en el que llegar a los recursos básicos va a ser también una dificultad para muchas personas, ¿no? Y el que eso se mantenga en lo público y se mantenga dentro de la calidad, bueno, pues es que como decir, bueno, es que menos de eso ya no se puede pedir, ¿no? Vamos agotando el tiempo. Sí me gustaría preguntar, bueno, creo que lo dijo Pedro al principio, las encuestas arrojan datos positivos para Izquierda Unida en estas elecciones. Decía que es posible el vuelco electoral en Europa, y sí me gustaría haceros una pregunta. No hemos hablado de los candidatos de la oposición, muy brevemente. Sí me gustaría saber un poco pues la opinión, ¿no?, los candidatos quizás un poco contrapuestos, ¿no? Y al hilo también de eso, pues hay un poco de debate con respecto a las listas de candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo, si son listas jóvenes o si son listas, como se denominan, refugio político de grandes políticos, ¿no?, un poco cementerio de elefantes, ¿no? Poco ¿qué opináis con respecto a esas cuestiones? A mí me encanta de la campaña del PSOE, tanto del PSOE como del PP, me encantan los eslóganes, me parecen alucinantes, ¿no? Porque el del PP dice, lo que está en juego es el futuro, ¿no? Y me parece de un cinismo total. Claro. ¿Del futuro de quién? No sé. Claro, de ellos. Lo que está en juego es el futuro de ellos, está claro, lo que decía Pedro, de los grandes empresarios, de las grandes fortunas, de ellos. Entonces, no está hablando de nuestro futuro, está hablando de su futuro, ¿no? Y luego una cosa que, ¿no?, entre Joan y yo lo hemos hablado otras veces, es hay cierto vocabulario usado en política que a mí me parece una obscenidad, ¿no? Y lo del juego político, o sea, eso ya me parece la obscenidad más grande del mundo. Espérate, que está en juego, ¿esto qué juego es? ¿A qué estamos jugando? Que si esto es un juego, la cosa está chunga, ¿no? Y cuando ya te lo dicen desde la derecha, claro, regular, ¿no? Entonces, me parece de verdad que es que no hay por dónde cogerlo, pero es que el del PSOE es tal cual, porque también dice, ¿no?, tú cambias Europa, creo que es, ¿no?, el eslogan del PSOE, que tú cambias Europa, que el PSOE va a cambiar Europa, eso es imposible, no le interesa, ¿cómo va a cambiar Europa?, ¿no? O sea que... Pero está bien, porque creo que nosotros podemos recogerlo, ¿no? Es como decir, bueno, está en juego nuestro futuro. Claro que está en juego nuestro futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Participar para que de verdad el futuro que haya sea el nuestro, no el de ellos, ¿no? Y que de verdad nosotros podemos cambiar Europa, pero cambiarla desde la necesidad que hay de cambiarla. Ellos no van a cambiar Europa ni nada, están todos encantados, ¿no? Entonces, como dice vuestro eslogan, el poder de la gente. Claro, por ahí va vuestro... por ahí va un poco, ¿no? Es que hay que tener en cuenta cuando dice... Nuria, que ellos no van a cambiar Europa, es que esta Europa es la que ellos han construido. Es que no perdamos, no hay necesidad de cambio no perdamos esa visión. O sea, cuando ellos dicen de cambiar Europa, no están hablando de la concepción o del modelo de Europa que tenemos hoy. Están hablando de otra cosa, están hablando de quién tiene entre ellos más representación en esas instituciones. Pero al final, tengan la representación que tengan, que no les quepa duda a nadie, que van a seguir apoyando la misma política que han seguido hasta este momento. Insisto, comparten en este momento gobierno en Europa, han apoyado juntos más del 75% de las propuestas que se han acordado en Europa, y ellos son los responsables de este modelo de Europa que tenemos en este momento. Y cuando nosotros decimos el poder de la gente, es porque lo que estamos trasladando en la campaña electoral y explicándole a la gente es que lo que hoy hay es el poder de los mercados, el poder del dinero, de la banca, de la gran patronal. Ese es quien hoy realmente manda en Europa. Estos gobiernos que tenemos al frente de la Unión Europea son gobiernos al servicio de esos sectores financieros. Yo antes ironizaba con el papel del rey, del monarca, en la política exterior, en las visitas que realizan fundamentalmente a los países del entorno, sobre todo los países árabes, ¿no? Que es un papel al servicio
de una serie de grandes empresarios de nuestro país, no al servicio de la nación, de nuestro país, no, es mentira. Está al servicio de esa gente, de esas grandes empresas, de esos grandes empresarios, de esos grandes sectores que van a hacer negocio en esos países, porque la inversión la van a realizar allí y porque los beneficios los van a obtener allí. Esa Europa que tenemos es la Europa que han diseñado y que han apoyado, la que han construido el PSOE y el Partido Popular. Y nosotros lo que decimos con este eslogan que queremos utilizar es que ese vuelco electoral no tiene que representar solo que cambie la correlación de fuerzas de las organizaciones políticas, sino de que cambie la política que se ha seguido hasta ahora en Europa y que el poder no esté al servicio del capital o de los sectores financieros de las grandes empresas, sino que esté en manos de la gente, el poder de la gente para hacer una política que vaya destinada al beneficio y a la felicidad de la gente. Bueno, lo que preguntabas tú de que si son de descanso de elefantes, ¿no? Pues bueno, sí, el Parlamento Europeo se ha convertido un poco en un refugio político, digamos. Bueno, está claro que nosotros no. Vale, basta mirar la lista. No te voy a decir que para PP y para PSOE pues podría ser, cada uno que lo interprete, ¿no? Hoy mismo salía nuestro candidato número 11, Eduardo Grosque, no sé si habéis leído, ¿no? Criticando precisamente que era una obscenidad que un parlamentario europeo cobre 8.000 euros al mes, ¿vale? Es un buen pago de servicios prestados, ¿no? 8.000 euros al mes, más traslados, más dietas, es una buena posición, pero es que está muy claro en estos dos partidos, ¿dónde tienen a sus grandes políticos ahora, las eléctricas? ¿Cobrando cuánto? Pues el pago que decía Pedro, ¿no? De que gobiernan por ellos, tiene la contraprestación, ¿no? Luego te voy a colocar bien, te voy a poner en sitio. Claro, sí. Tú me haces el favor, luego desaparezco yo de aquí. Claro, tú luego no vas a pasar problemas para vivir, ¿no? Pues está muy claro, basta comprobar y comparar las listas. Bueno, se nos agota este tiempo de tertulia política con Izquierda Unida. Sí, estamos a 5 días de ese gran día de participación ciudadana en las elecciones europeas. Un último mensaje al electorado, a los telespectadores de Aracena y de otros municipios de nuestra comarca que nos están viendo. Nuria, comienza tú. Yo, bueno, como decíamos desde el principio, ¿no? Yo creo que la participación es fundamental, que nadie se crea, ¿no? Como pasa otras veces, ¿no? Mi voto no va a servir para nada. Realmente ahora, como decíamos al principio, cada voto vale. Cuando me quedo en casa y no voy porque parece que no sirve, realmente lo que estoy haciendo es darle todavía más poder a quien está ahora gobernando, y está claro que la única posibilidad que tenemos de que se pueda cambiar es que la gente se manifieste, la gente pida, la gente exija el cambio que se necesita, ¿no? Entonces, bueno, animar a todo el mundo a que el 25 se dé una vuelta y aprovecho, como se dice aquí, ¿no? Mientras voy y vengo en el camino me entretengo y dejo mi voto, que bueno, claro. Que además es que nos lo tomamos un poco a la ligera, ¿no? Hoy hablaba yo con una persona y me decía, es que mi padre cuando yo le decía que a lo mejor no iba a votar, es que se ponía, claro. Me mataba. ¿Por qué? ¿No? Porque es que no hay mucha gente mayor que tiene de verdad, ¿no?, esa concepción de responsabilidad y de obligación de participar, ¿no? Y yo creo que eso hay que transmitírselo a todo el mundo, ¿no? Incluso a la gente joven, ¿no? Decir, bueno, no, es que esto es tu responsabilidad, es que es un derecho, es una obligación, ¿no? Y tú tienes la obligación y el derecho de participar y de exigir lo que quieres y de pedir, ¿no? Entonces, bueno, pues que la gente se mueva, ¿no? Por eso, claro, además, y se ha dejado la vida ahí, ¿no? Entonces, y luego, el motivo de no ir, de no participar, ¿cuál es? Comodidad. Que me voy a la playa, o sea, no es que haya un motivo, yo entiendo que el que tenga problemas de sanidad o algo, pues no puede ir, es lógico, ¿no? Pero el motivo para no ir, ¿cuál es? Porque también, si tú lo dices, ninguno me convence, que tampoco entiendes argumento, porque no te puede no convencer quien aún no le has dado la oportunidad, como he dicho antes, ¿no? Hemos hablado de que la abstención favorece también, ¿no? O sea, que es otra forma de votar. Por eso, sí, y luego siempre tiene la salida del blanco, ¿vale? O sea, si realmente ninguno, siempre tiene salida, pero bueno, está claro que nosotros no queremos el blanco, queremos el voto. Pero te quiero decir eso, que no me vale ese argumento de la comodidad frente a mi responsabilidad. ¿Vale? Incluso tú decías aquí en la sierra, en Aracena, en los pueblos, aquí coincide este fin de semana que es más de una romería, ¿no? Pero claro. Bueno, la romería empieza después. Las urnas se abren a las 8 de la mañana. Sí, se puede. A las 9 puedes ir a poner el voto y hasta las 8 y pico igual ya la romería se ha acabado, también puedes ir. O sea que, de hecho, recuerdo, no sé cuáles fueron las últimas que también coincidió y más de uno fue a votar con su traje de corto. Flamenco, con el traje de corto. Pues ya está estupendo. Un voto muy andaluz. Hombre, estupendo cada uno que vaya con su traje típico y ya está, ¿no? Pero lo importante es que vaya, ¿no? Sí, te dejamos que cierres esta ronda. Yo me quiero dirigir
claro, a todos los serranos y a todas las serranas y a la gente, a la buena gente de Aracena, para pedirle, en primer lugar, que vaya a votar, porque, como se ha dicho ya, todos los votos valen, en estas elecciones todos los votos cuentan, todos los votos son muy importantes, más que en ninguna otra. Esto también es Europa. Europa no empieza en los Pirineos, nosotros somos Europa y esto nos afecta y mucho. Afecta al sector del cerdo, afecta al sector del castañar, afecta a nuestras infraestructuras, afecta al desarrollo rural, afecta al desarrollo turístico, nos afecta todo lo que se acuerda y se decide en Europa, nos afecta a nosotros y por tanto es importante que decidamos qué política queremos que se nos aplique en los próximos años desde las instituciones europeas. Y después trasladarles al menos la reflexión que hemos tratado esta noche por parte de Joan, de Nuria y por parte mía, de hacerles llegar a quienes nos han estado viendo y nos han estado escuchando, ¿no? Y es la necesidad de dar un cambio y un vuelco en la política que se ha seguido hasta ahora mismo en Europa. O se cambia esa política o tendremos que seguirnos lamentándonos y quejándonos de las políticas de ajuste y de recorte, porque será lo que venga en el futuro de la mano del PP y del PSOE si ellos tienen responsabilidades de gobierno en los próximos 5 años en la Unión Europea. Sin embargo, lo que estamos planteando es la posibilidad de dar un vuelco electoral de la mano de la izquierda plural, de Izquierda Unida en nuestro país, para conformar un gran grupo parlamentario de la izquierda europea que haga que esa política cambie y que lo que hoy dicta el mercado, como dice nuestro eslogan, lo dicte la gente. Lo que queremos es cambiar el poder de los mercados, el poder del capital, por el poder de la gente. Muy bien, pues muchísimas gracias Pedro Jiménez, Nuria Bonilla y Joan Chompart por acompañarnos esta noche en esta tertulia política. Y bueno, mañana tendremos una segunda cita, en esta ocasión toca el turno al Partido Socialista. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.